con Luciano Falcone, sí, comparten estudio con Luciano Falcone. Antu, buenos días, Julián Deitch te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Julián. ¿Se escucha Muchas, bien? todo se escucha, pero a la perfección y se ve muy, pero muy bien. Te agradecemos por atendernos a esta hora un martes. Y la pregunta, obviamente, tiene que ver con cuáles son las implicancias legales, cuál es el régimen legal vigente respecto al ReproCan. Bueno, primero, como decías, eh, lo que ocurre, lo que acontece actualmente, que es lo que está generando un poco de alarma, un poco de preocupación, se da a partir de las declaraciones de la ministra de Seguridad Nacional el jueves a la noche, donde habló de que van a comenzar de cero o a dar de baja todos los permisos que se enmarcan en el registro de usuario de cannabis, el ReproCan. Ujú. El viernes a la mañana el vocero Adorni morigeró un poquito las declaraciones, pero de todas maneras le dio continuidad a esa tendencia. Entonces, lo que tenemos hoy en este momento es una preocupación importante de todos los usuarios, de todos los inscritos al registro de usuarios de cannabis medicinal, por el temor a que esta habilitación que ellos tienen para cultivar, para poder usar, para poder transportar o portar el cannabis o los derivados del cannabis, les sea retirado, les sea cancelado, les sea suspendido, y los riesgos que esto conlleva, porque el ReproCan hoy es un régimen que tiene implicancias, es una política pública de salud, principalmente, Ujú. está la autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud, pero la realidad es que tiene implicancia en dos planos, en el plano de la salud, pero también en el plano penal, si se quiere, porque lo que viene a hacer es a otorgarte esa autorización para cultivar, para tener, para trasladar, sin lo cual vos podés ser sujeto de una acción penal. Es decir, vos podés verte involucrado en un proceso penal, en una causa penal, porque tu conducta, en ese caso, encuadra dentro de alguna de las figuras de la ley de drogas, de la 23737. Hay que recordar que el ReproCan es una autorización, es un registro que surge de una ley sancionada, es una ley de la Ujú. democracia sancionada por el Congreso en el año 2017, que establecía este nuevo régimen de usos medicinales del cannabis y de los derivados, que fue evolucionando con el tiempo, se fue ampliando, se fue reglamentando. En un principio era simplemente una autorización en un registro para poder solicitar una medicina, que como lo dijo Belén Ferro Moreno la semana pasada, lo único que existía en un momento era algo que se llamaba Charlotte, un aceite que es Sí. importado, que es carísimo, y fue progresando, fue evolucionando hasta el régimen que teníamos hoy en día, que era el que permite a esos usuarios autorizados que tienen que tener una certificación médica, que tienen que tener determinadas condiciones, puedan solicitar a sus obras sociales, a sus prepagas, la cobertura de los tratamientos, puedan cultivar para producir su propio derivado e incluso puedan cultivar en beneficio de un tercero. Por ejemplo, yo que cultivo en beneficio de un familiar mío, Ujú. que es el que necesita del uso de cannabis. Y esto viene de la mano de que el ReproCan de alguna manera es una política pública que reconoce derechos, pero que Ujú. no nació de un repollo, sino que fue producto de una lucha, digamos, de la lucha por el derecho, de muchísimos años, de muchísimas familias Ujú. que lo que hacían era activar o militar por una política pública necesaria para poder garantizar el bienestar y la salud de familiares, de niños, de niñas, de adolescentes, de personas mayores, de personas de todas las edades, de diferentes Sí. condiciones, que encontraban en el cannabis o en los derivados del cannabis un alivio para el dolor, un acompañamiento para otros tratamientos Mm. invasivos o mucho más complejos. Entonces, frente a ese panorama, en base a esa experiencia, las declaraciones de la ministra de Salud generan alarma, generan preocupación por lo que digo, porque la persona Ujú. que de un día para el otro se vea con su registro cancelado, suspendido o en stand-by, no solamente no puede acceder o va a verse privada o impedida de acceder al tratamiento que le genera bienestar o mejora sus condiciones de salud, pero por el otro también se encuentra ante riesgo de verse sometido a un proceso penal por tener un cultivo en su casa, por tener un cultivo en la casa de un tercero o por estar en tenencia de cannabis o de derivados del cannabis. Mm, mm.
Antu, como ha pasado en otras oportunidades, por lo menos esto lo digo a título personal, capaz coincidís, capaz no, muchas veces cuando se habla de drogas, por lo menos las autoridades que lo hacen desde el ámbito de la seguridad, no usan la evidencia como su principal aliada, pero más allá de que la evidencia no habla de que haya una problemática de tráfico de drogas por el ReproCan, sí por otras razones, ¿se puede dar marcha atrás, digamos, con el ReproCan de que, bueno, siga la ley de cannabis medicinal, pero con la herramienta ReproCan desaparezca? ¿Dan a entender eso del gobierno con las declaraciones? Y si legalmente eso puede generar que una persona que tenía ese permiso y ese derecho adquirido se le pueda quitar de alguna manera. No sé si me explico con la pregunta. Sí, sí, se entiende. Bueno, hay un concepto que vos usás que es sumamente atinado, que es el de derechos adquiridos. Eh, Relacionado a esto otro que te decía, hubo una Ujú. lucha muy grande para conseguir esos derechos. Los derechos no se fabricaron porque de un día para el otro el Congreso juntó mayorías y sancionó la ley, sino que es producto de una construcción, de una acumulación, ¿no? Como poder se puede, Julián, Ujú. la realidad. Si se debe, si no, digamos, hoy, no sé si decirlo lamentablemente, pero la realidad es que la virtualidad de las normas en Argentina, de las leyes en Argentina, están muchas veces sujetas a sus reglamentaciones. Ujú. Por esto que te digo, porque la ley de cannabis medicinal es una ley de 2017, y entre 2017 y 2025 Sí. fue adquiriendo diversas formas relacionadas a las reglamentaciones que se hacían, a los decretos, a las resoluciones del Ministerio de Salud y de otros organismos que le fueron dando la forma que tiene actualmente. Entonces, la realidad es que hoy un decreto o una reglamentación, y no hablamos de un decreto de necesidad de urgencia que modifica leyes, que es lo que por ahí venimos viendo Sí. desde el año pasado, ¿no? Sino que te hablo de un decreto reglamentario que estipula un alcance distinto o procedimientos distintos para el funcionamiento del ReproCan que lo pueden desnaturalizar. Bien. Si ya un decreto del Ministerio de Salud o digo, hay que reconocer que el gobierno tiene algunos cerebros jurídicos de bastante envergadura que le han ido proporcionando las herramientas para transformar estructuras. Sí. No me extrañaría que surja alguna herramienta por la cual involucra al Ministerio de Salud al funcionamiento del sistema de ReproCan y que esto dé lugar a que decretos o resoluciones del propio Ministerio de Salud, de Seguridad, modifiquen o transformen la existencia del ReproCan. Eso por un lado. Ujú. Y después por el otro tenemos lo que sucede en la práctica o en la realidad material de la administración pública, y es lo que vienen denunciando muchos usuarios del ReproCan desde el año pasado, que es que de facto el ReproCan ha ido dejando de funcionar o ha ido perdiendo volumen, Ok. y eso lo ven reflejado en que las renovaciones de los registros no están saliendo o se han visto obstaculizadas, que muchísimos usuarios han tenido que recurrir a la figura del amparo por mora para que la administración pública se expida respecto de las renovaciones que requerían o de los pedidos de registros nuevos. Ujú. Entonces, nos podemos encontrar con esos dos canales a grandes rasgos, o de resoluciones o decretos que modifiquen, transformen o denaturalicen el sistema como existe actualmente, o que en la práctica se empiece a dar un obstáculo, una pisada, por así decirlo, de los distintos trámites y procedimientos que hay en marcha, Ujú. que terminen perjudicando al uso o al registro que tienen los usuarios de cannabis medicinal. Como poder se puede. Ajá. Después lo que existe, que en eso Argentina tiene una tradición bastante rica, es, bueno, las distintas medidas Mm. jurisdiccionales o en el plano administrativo que tendrán los usuarios para poder exigir el cumplimiento o el respeto de esos derechos. Recordemos nuevamente, acá hay uno de los derechos, hay un derecho central que se vería afectado, que es el derecho a la salud. Claro. Y el derecho al acceso a la salud, el derecho de acceso Sí, a sí. prestaciones, o de poder, como en el caso del ReproCan, poder cultivar o preparar los derivados que generan bienestar o que permiten una mejor calidad de vida o de salud, frente a la vulneración de ese derecho, el usuario tiene herramientas judiciales estipuladas en la ley de amparo para poder exigirle a la administración pública ese cumplimiento, que se expida en cuanto a los registros pendientes, o que, digamos, de alguna manera retrotraiga
las posibles normativas que puedan estar ejerciendo. Antu, y esto que decías del amparo como figura, ¿ya hay usuarios que han recurrido a esta posibilidad en lo judicial? ¿Han interpuesto recursos de amparo? No sé si en tu caso te ha tocado con algún caso de demora con el ReproCan y demás, y que es algo efectivo, sirve hacer un amparo si tengo una demora en la renovación, o si realmente mi médico me dice, mira, necesitas cannabis para tratar este padecimiento de salud física o salud mental, y no te dejan inscribirte en el registro. ¿Existe la posibilidad fáctica? ¿Te ha tocado? ¿Sabés si se puede? Sí, nosotros recibimos consultas, bueno, a partir de las declaraciones de la ministra de Seguridad, también recibimos consultas por este tema puntual. Lo que hay que decir es que a esta hora, al menos en el boletín oficial, no hubo novedades, entonces tampoco tenemos una normativa contra la cual o hacia la cual dirigir primero el reclamo administrativo y después una acción de amparo, pero sí es una materia en la que nos ha tocado asesorar, responder consultas o impulsar acciones. Esta circunstancia de la demora o la reticencia en la renovación o en la entrega de los carnets, y que da lugar o que habilita las condiciones para ejercer lo que se llama acción de amparo por mora, ¿sí? Donde uno ya le exige en el plano judicial a la administración pública que se expida, que tome una medida que resuelva en un procedimiento administrativo en el cual por alguna razón no se está expidiendo o está ejerciendo un silencio. Ese tipo de acciones sí ya se venían desarrollando o impulsando puntualmente y mayoritariamente desde fines del año 2023 por esta circunstancia que te mencionaba anteriormente. De hecho, o en los hechos, el ReproCan estaba languideciendo, o estaba dejando de funcionar, y los usuarios que tenían que renovar su carnet, no estaban teniendo respuesta. Y recordemos que hay una facultad que hoy otorga el registro de cannabis medicinal, además de la posibilidad de cultivar, de tener encima, que es la de viajar, o la de trasladarse mediante larga distancia, portando el cannabis o el derivado del cannabis autorizado, ¿sí? En avión, Claro, con eso vencido se aplica la ley de drogas. Claro, exactamente. Si uno llega hasta el preembarque, tiene este es un caso, ejemplo práctico, ¿no? Uno llega hasta el preembarque, un avión, su cannabis o derivado del cannabis, y no tiene su ReproCan habilitado, renovado, etcétera, no solamente no va a poder viajar, sino que se expone a verse sometido a una acción penal. Claro. Sí. Claro. Sí. Bueno, Antu Domenicelli, pueden encontrar obviamente en APP publicada toda la información del estudio que comparte junto con Luciano Falcone. Para cualquier tipo de dudas, están abiertas las consultas, pueden preguntar, sacarse todo miedos y dudas, porque creo que más miedos que dudas han surgido después de las declaraciones de la ministra de Seguridad, que bueno, ahora la costumbre va a ser esta, para hablar de estos temas de drogas y sustancias, vamos a escuchar más a la ministra de Seguridad que a autoridades de salud. Muchas gracias, Antu. No hay por qué, que tenga buen día. Seguimos hasta las 9 de la mañana.